Bueno, buenas tardes. Como me ha presentado Rafa, soy Juan José Pérez. Pertenezco a la Federación Española de Motociclismo. Soy el jefe técnico de los comisarios técnicos del circuito de velocidad Real Nieto. Y gracias por la invitación al Ateneo por invitarme a este evento. Y quiero un poco basar mi evento y explicaros lo que es el mundo de la competición dentro de los vehículos eléctricos y por qué estoy hoy aquí, ¿vale? Yo vengo de la gasolina. Pero sí es verdad que poco a poco me están enamorando los vehículos eléctricos. Ahora voy contando, ¿de acuerdo? Bueno, necesito un minuto para meteros en el mundo de la competición, de la motocicleta. Entonces os necesito explicaros estos tres conceptos, ¿de acuerdo? Federaciones, las especialidades que hay dentro del mundo del motociclismo y los cargos oficiales. Federaciones. La principal federación que legisla todas las competiciones en el mundo de la motocicleta es la Federación Internacional del Motociclismo. Dentro de la Federación Internacional del Motociclismo existen 5 federaciones intercontinentales: África, Asia, Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Oceanía. 123 federaciones nacionales inscritas a la Federación Internacional del Motociclismo, de las cuales las más importantes son Reino Unido, Estados Unidos, Malasia, Japón, Francia y, por supuesto, la Real Federación de Motociclismo Española. Dentro del mundo del motociclismo, la RFME, la Federación Motociclista Española, es una de las más importantes, por no decir la más importante, tanto por el número de pruebas motociclistas que se desarrollan aquí en España, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por los pilotos que aportamos a los distintos campeonatos del mundo y por los títulos conseguidos. Entonces, nuestros eventos son valorados a nivel internacional por todas las federaciones intercontinentales, incluida la europea también. Tanto es así que la que gestiona el Mundial de Motociclismo, Dorna, la empresa que la gestiona junto con la FIM, se está empeñando en hacer que las demás federaciones nacionales tengan más auge en su campeonato, porque España está tan alta que al final termina casi el 60-50% de los pilotos son españoles. Y eso no le gusta porque no se difunde tanto lo que es el deporte. Por especialidades, brevemente, la velocidad. Todo el mundo conoce lo que es la velocidad, se corre en circuitos cerrados. La mini velocidad, esto es una especialidad que nació ya hace bastantes años, está dedicada sobre todo a niños, donde empiezan con 6 añitos. Los 6 añitos los niños ya se montan en una motocicleta, se pueden federar y pueden hacer competiciones federadas, que luego van evolucionando y al final llegan al circuito grande. Normalmente son competiciones que se desarrollan en karting. Está el enduro se corre en todo terreno, se corre en el campo, es como si fuera un rally, son tramos cronometrados y es una prueba de resistencia. Y luego está el motocross. Motocross se corre en circuitos cerrados también, es un circuito todoterreno con obstáculos. Y por último el trial, que se hace en un circuito abierto con zonas independientes donde se puntúa al piloto. Hay muchas más especialidades, estas son las principales, ¿de acuerdo? Por último, vamos a nombrar los principales campeonatos que existen. A nivel internacional, los campeonatos de cada especialidad: motocross, trial, enduro y velocidad. Y por supuesto los dos campeonatos principales que todo el mundo conocemos, que es MotoGP y Superbike. La diferencia entre un campeonato y otro es que MotoGP son motos prototipo y Superbike son motos de serie. Los dos son un campeonato a nivel mundial, pero esa es la diferencia. MotoGP es prototipo y Superbike es campeonato de serie. A nivel nacional, los principales campeonatos que existen: Motoamérica, que se corre en el norte de Estados Unidos, el British, el campeonato británico, y por supuesto el campeonato de España, el SBK, de España Superbike. De ese soy yo el director técnico, o sea, yo soy responsable de que todas las motocicletas que participen en ese campeonato cumplan el reglamento. Como cargos oficiales, el principal, el jefe que manda en toda competición es el director de carrera, es el máximo responsable. Cualquier cosa que pase, él es responsable de todo, maneja la competición y maneja todos los oficiales y cargos que participan. Los comisarios deportivos son los jueces del campeonato. Cualquier incidencia que haya, ellos toman las decisiones y sancionan sobre todo lo que ocurre. Y luego están los comisarios técnicos, que es mi cargo. O sea, como he dicho antes, yo soy cualquier comisario técnico de una prueba el que tiene que cumplir, que la motocicleta cumple con el reglamento que estipule cada campeonato. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar ya con lo que es la motocicleta eléctrica, la competición. O sea, voy a empezar un poco
por el top de la motocicleta eléctrica. ¿Cuándo apareció la motocicleta eléctrica en la competición? Apareció en MotoGP. No apareció en MotoGP, pero principalmente donde más auge se le dio fue en MotoGP. Se crea en el 2017 una categoría que es la Moto E, la motocicleta eléctrica. La estrené yo en Jerez, como he dicho antes, soy el jefe técnico de allí del circuito. Vinieron MotoGP a correr, tuvieron que dar una serie de clases, una serie de explicaciones para poder tratar y verificar este tipo de motocicletas. Esta fue la primera motocicleta de competición que salió, era la Enel, en el 2017, como he dicho. Venían con unos cargadores externos, porque no podían, por el tema del consumo de carga de batería, tenían que aportar sus propios cargadores. Unos generadores estaban aparte de lo que son los boxes principales, y venían con esos tipos de cargadores que se cargaban por el sillón, ¿vale? Ahí lo podéis ver desnuda, sin carenar. Como podéis ver, la mayor parte que ocupaba era lo que es la batería, que era prácticamente todo lo que es el peso de la motocicleta, con la controladora y el motor atrás. Principales problemas que se encontraron cuando empezaron a competir con este tipo de motocicletas. El principal problema que se encontraron fue la duración de la batería. La batería, las primeras pruebas que se hicieron, los primeros test que se hicieron en el 2017, los test iban bien, porque más o menos paraban, cargaban, pero cuando hicieron un ensayo de carrera, la verdad que tenían prevista una duración de 10 vueltas, tuvieron que reducir las 7 vueltas porque no llegaban las motos al final. Aquí no estamos hablando de un usuario de un vehículo eléctrico que planifica un viaje o que va ahorrando energía o que va tranquilo. Aquí estamos hablando de alta competición. Aquí se le exige lo máximo a las máquinas, tanto a las máquinas como a los pilotos. O sea, aquí la moto desde que sale va a tope. Y aquí no hay, aquí es a full. Y aquí es que tiene que ganar más rápido, ¿de acuerdo? Otro problema que tuvieron fue el peso. Yo estuve hablando con muchos pilotos y el peso era un hándicap grandísimo, sobre todo a la hora de frenar la moto. Cuando llegaban al final de la recta de Jerez, estas motos cogían de velocidad, la principal ventaja era la aceleración y la velocidad, llegaban a la misma velocidad que las motos GP, llegaban a 350 km por hora, y cuando decían de frenarla, fijarse que una moto GP pesa 157 kilos y esta moto pesaba 262 kilos. Era una barbaridad la diferencia de peso, ¿vale? Esto sí tuvo un problema, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como todo en esta vida evoluciona, y por suerte ha evolucionado, el vehículo eléctrico también, ¿vale? Que antes lo han comentado aquí, no es lo mismo cuando se empezó en el vehículo eléctrico hace 10 años o 15 a como están ahora. Pues desde 2017 al 2020 esta motocicleta terminó el contrato, no renovó y entró la Ducati, la marca Ducati, que era una motocicleta eléctrica, y nada más que crearla ya bajaron el peso porque hicieron una batería mucho más potente con mucho menor peso. Fíjate la diferencia de peso ya de la Ducati a la Enel, ¿de acuerdo? Y como natural, estilo italiano, mucho más bonita, una moto mucho más potente, que la verdad que cuando la vimos la primera vez nos dejó sorprendido porque ya se arrimaba más a lo que es la estética de una MotoGP pura y dura. La Enel, que no era más ancha, el estilismo era mucho mejor y andaba mucho mejor y mucho más que la Enel. ¿Vale? Nunca me lo viene. Bueno, pues por desgracia, Dorna no va a seguir apoyando el vehículo, la motocicleta eléctrica de competición. Este año ha sido, o sea, hoy se están corriendo en Valencia, hoy es la última carrera que corre esta moto. Ya no vuelven a correr más. Están apostando por los combustibles sintéticos. Dorna está apostando por los combustibles sintéticos tanto en MotoGP como en Superbike. En los dos han sacado un reglamento, llevan ya 3 años que han ido aumentando el porcentaje de combustible sintético que se debe utilizar, y de hecho una de las pruebas que nosotros hacemos, los comisarios técnicos, que cuando termina la carrera extraemos combustible y se hace una analítica de combustible para que cumpla la normativa de combustible sintético. No van a renovar el acuerdo con Moto E, ¿de acuerdo? He dicho antes que realmente MotoGP no fue la primera vez donde participó una motocicleta eléctrica, fue en Trial. ¿Por qué en Trial? Porque es lógico que las motocicletas de competición en velocidad, como he dicho antes, se exige el máximo a la batería. En Trial, una especialidad, por eso necesitamos hablar de especialidades, es una especialidad que la batería, o sea, que la potencia de la moto no es tan relevante. Es mucho más suave el uso de esa carga
de potencia. No necesitamos motores muy potentes, no necesitamos motores donde la velocidad y esa energía que necesite la batería sea excesiva. Entonces, sí es una especialidad donde la moto eléctrica sí ha triunfado. Y fue la primera donde se empezó a utilizar la moto eléctrica. Luego, en minimoto, también ha sido otra de las especialidades. Aquí en España, me olvidó decirlo, aquí en España llevamos ya 3 años utilizando ya la moto eléctrica en competición. Se utiliza en trial, como he dicho antes, y minimotos. Tenemos una categoría dentro de la mini velocidad donde se utiliza la moto eléctrica. Se utilizan 2 motos eléctricas, la Lithium y la K2R. ¿De acuerdo? La primera vez que vi una compu, bueno, esto es una foto que hice hace un mes por ahí que tuvimos la última carrera. Ellos utilizan 2 baterías, normalmente utilizan la batería 1 normalmente las carreras se hacen en domingo, se hacen entrenos y 2 mangas. Batería 1 para entrenos, batería 2 para primera carrera y otra vez podemos utilizar la batería 1 que le da tiempo a cargarla de una carrera a otra. O sea, desde los entrenos a la segunda carrera. ¿Ves? Esa es la batería intercambiable, se extrae, se cambia y se cambia la batería una por otra. Ahí ya vemos la moto con la batería puesta. La primera vez que vi una parrilla de estas, con la moto eléctrica, y vi una carrera, hablando ahí del ruido, mi compañero, me sorprendió sobre todo el tema de poder escuchar a los padres en el muro, de no escuchar ruido. Y otro ruido que me sorprendió mucho, que se lo dije a Rafa, es el roce de las estriberas que llevan los niños en las rodillas por el suelo. No lo había escuchado en mi vida. Y llevo ya, pues, desde que tengo uso de razón, prácticamente en las motos. Entonces, ¿qué pasa? Que al no haber ruido, esa sensación de escuchar el roce de las estriberas, de los padres alentando a los niños, la verdad que me llamó mucho la atención, porque parecía que estaba en un campo de fútbol más que en una carrera, ¿no? Y la verdad que fue fantástico ver a los niños y ver una carrera de minimoto hace ya varios años, ¿no? Entonces, pues ahora mismo en España son las 2 especialidades que se utiliza la motocicleta eléctrica, en trial y se utiliza también en minimoto, hasta este año. Otra imagen de una competición de minimotos es muy bonita. Además hay mucha igualdad porque las motos, al ser muy parecidas, la potencia es prácticamente la misma. Fijarse, estamos hablando de niños de 6 años, que estos son los futuros más marques que van a llegar al motociclismo. Vale. Voy a empezar un poco a explicar por qué estoy aquí, ¿no? A principios de este año nos surge una necesidad de reglamentar la motocicleta eléctrica. He dicho que ya venían compitiendo, pero eran unos reglamentos muy básicos y casi prácticamente, como tanto en trial como en la mini velocidad, se utilizaba la misma moto, prácticamente tú corres con esta moto y ya está, no hay problema. Pero sí es verdad que nos llega a principios de este año esta motocicleta. Esta motocicleta es una Star. Esto se fabrica en Barcelona y se vende a nivel mundial. Es la primera fábrica, creo que a nivel mundial, que se dedica a fabricar motocicletas de competición. Fabrica las especialidades de motocross, enduro y otra especialidad que no la he nombrado, que es supermoto. La fábrica es grandísima, tuve el placer de visitarla, fabrican todo, desde la batería hasta el chasis. O sea, fabrican, bueno, el chasis le viene ya aflorado, la ensamblan entera allí. Y la verdad que exclusivamente no es una fábrica como Yamaha, Honda, cualquier otra fábrica que puede fabricar motos eléctricas, sino directamente es que ellos, la fábrica fabrica exclusivamente esta motocicleta. Entonces nos llegó a la Federación Española esta motocicleta y nos pidieron participar en el Campeonato de España de Motocross. Ahí nos planteamos, o nos paramos a pensar, qué cabida le íbamos a dar a la motocicleta eléctrica dentro del mundo de la competición. Y además ellos no querían una categoría para motocicleta eléctrica, no. Como tenemos hasta ahora en trial, hay una categoría para motocicleta eléctrica y la mini velocidad. No. Yo quiero participar con la de combustible, con la de combustión. O sea, hay 2 categorías, que es MX1 y MX2 en motocross, pues yo quiero participar en MX1 y en MX2, compitiendo con ellos. Vale, entonces sí es verdad que ahí nos surgió un poco la duda de que ha llegado el momento de tener que abrir la puerta a la motocicleta eléctrica de competición. ¿Qué pasa? Que no tenemos un reglamento. Entonces se creó una comisión eléctrica y, bueno, aquí está la de enduro, la motocicleta de enduro. La cilindrada es diferente, ¿no? Porque con una moto eléctrica es Correcto, pero se puede medir por potencia. Se puede medir por potencia. Entonces,
Como he dicho, nos vimos la necesidad de crear una comisión eléctrica y tuvimos que crear unos reglamentos. ¿Por qué unos reglamentos y reglamentarlos? Para que no se nos mediera esto. ¿Esto qué es? Esto es una motocicleta de combustión que alguien la ha cogido y la ha convertido en eléctrica. No queremos que esto entre en la competición. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto no sabemos quién la ha hecho, cómo la ha hecho, qué seguridad tiene, qué seguridad no tiene. ¿De acuerdo? Está muy bien hecho. Hay que reconocer que la moto está muy bien hecha, el que la ha hecho no es un cualquiera, pero sí es verdad que bueno, no es una motocicleta fabricada, como he enseñado antes, la Star, para competir, o como las que están compitiendo en la mini velocidad, o como las que están en el trial. ¿Vale? Entonces, cogiendo en la Federación Internacional, hay un reglamento base de motocicleta eléctrica que regula, de cierta forma, todo el tema de la motocicleta eléctrica que ya estamos participando. Entonces, a partir de ahí, dentro de la comisión, me pidieron a mí que creara 2 reglamentos para, o sea, que empezáramos un poco a legislar y a escribir los reglamentos. Entonces yo saqué estos 2 borradores, porque ahora mismo son borradores, os digo ahora mismo porque están desde hace 3 semanas, básicamente, y la semana que viene pretendo tener una reunión de comisión para aprobarlo y pasarlo ya a la Asamblea General, que la tenemos en 3 semanas. La normativa para la autorización de motocicleta eléctrica y la normativa de seguridad de motocicleta eléctrica. O sea, no hemos visto la necesidad de crear una normativa para que el fabricante que quiera crear una motocicleta eléctrica sepa qué parámetros debe de cumplir la motocicleta para poder participar en los campeonatos de España. ¿Vale? Primero, se establecen 2 clases. Clase A, que es hasta 60 voltios, y clase B, de más de 60 voltios hasta 1500 voltios. 1500 voltios es una barbaridad. Normalmente esto viene derivado de la FIN, y 1500 voltios es para temas de récord de velocidad, una cosa rara. Normalmente las motocicletas están trabajando hasta 60 voltios, trabajan de mini velocidad, 90 voltios trabaja de trial, la Star está trabajando en unos 420 voltios, y MotoGP está trabajando en los 800 y pico voltios, la motocicleta de más voltaje. Principales puntos de esa normativa que yo tuve que legislar: libre construcción de la parte ciclo, ¿vale? Salvo, o sea, de lo que es chasis, basculante, horquilla, todo eso es libre construcción, salvo en algunos materiales. Por ejemplo, está prohibido el carbono, está prohibido el titanio, sobre todo por condición de coste. La batería protegida, sujeta y separada del piloto, es obligatorio que tenga una separación en caso de que se produzca cualquier incidente, tiene que estar separada. Evidentemente estamos hablando de competición. El vehículo eléctrico para andar en carretera se supone que podemos tener un accidente. Aquí aseguramos que va a haber un accidente, porque una caída seguro que hay. ¿Por qué? Porque siempre se llevan, como he dicho antes, al límite. La batería tiene que estar certificada con la norma UN 38.3. Interruptor de parada de emergencia. Tiene que haber algo que en el momento que haya una caída desconecte lo que es la batería. ¿Vale? Hay 2 sistemas. Normalmente trial y las minimotos llevan el hombre al agua que llamamos, que es simplemente una correilla hacia un botón, que en caso de que el niño se caiga, el sistema corta automáticamente. MotoGP, la Moto E y la Star, y algunas trials también la llevan. Lo que llevan son un sistema que van en la ECU, en el procesador de la moto, que lo que hace es que detecta que pierde la verticalidad de la moto. Entonces, en el momento que la moto cae, automáticamente desconecta el sistema de forma automática. ¿Vale? Entra en parada. Sistema automático de parada en caso de caída, ¿vale? Bueno, el anterior era un sistema, o sea, un botón manual, y el de abajo es el que está aplicando. Vale, y obligatorio indicador también de cortocircuito en caso de avería. En caso de que haya un cortocircuito dentro del sistema, de que se te comunique, sobre todo en las motos de 400 y pico voltios, que ya puede haber riesgo de muerte, tiene que haber un indicador que parpadea, y en el momento que eso llega, pues el comisario que está normalmente en la pista no puede tocarla. Y otra cosa muy importante, que es lo que tú me has preguntado antes, el control de la potencia a través del sistema de adquisición de datos. ¿Cómo controlamos la potencia en la moto eléctrica? Cada fabricante tiene un controlador de una forma distinta a otro. Cada uno lleva un voltaje de batería, entonces es muy difícil legislar con qué potencia está corriendo esa moto. Y sobre todo, por ejemplo, en mini velocidad la limitamos a los mismos caballos que en gasolina. Pero ¿cómo la controlan en el eléctrico? Con una adquisición de datos. Yo le meto una adquisición de datos y yo le digo al fabricante: tú tienes que correr a lo mejor en 40 caballos, 50 caballos, 60, 70 caballos. Entonces, esa potencia la mido justo antes de que entre el motor. Y voy leyendo constantemente durante toda la carrera. Y no puede pasar. En combustión hacemos lo mismo. Limitamos las RPM, las revoluciones por minuto. Yo, por ejemplo, en la categoría de motos pequeñas que tengo,
que corren todas con motores Honda 150, las limito a 12.250 revoluciones. Entonces yo las limito y durante toda la prueba, luego cuando termine la carrera, compruebo que no haya pasado esas revoluciones. Aquí pasa igual, ¿vale? Hacemos ese límite. Como es natural, accidentes ocurren. Esto fue en Jerez en el 2017, justo 2 meses antes del estreno de Moto E. Esto fue un desastre. Fue un desastre porque allí saltando las alarmas. Empezó, como he dicho antes, aquí a la espalda de la foto están los bosses y las carpas estaban fuera de Moto E, de las motos eléctricas. Empezaron así y terminaron así. O sea, en el momento que arrancaron a arder, fue imposible pararlo. Terminó todo que se quemaron todas. No se resolvieron ni una. ¿Vale? ¿Un cargador fue? Y luego esto ocurrió hace 2 meses en la carrera que dije que estuve, que eché la otra foto. Ocurrió hace 2 meses, justamente 1 hora antes de yo llegar al circuito, pasó esto. La moto terminó también calcinada. Tengo que decir una cosa, no me consta ningún accidente o nada, o ningún vehículo que haya, o sea, ninguna moto que haya ardido a causa de un accidente. Los 2 casos fueron por cargadores, cargándola. El primer caso fue, en Moto E, fue probando unos cargadores rápidos, porque sabían, el tema este que he comentado antes de las vueltas, sabían que no iban a llegar, entonces estaban viendo de qué manera podían hacer la carga mucho más rápida. Probaron unos cargadores y les salió ardiendo. No, o sea, se ve que se dañó una batería y por la noche, cuando ya se fueron, pues empezó a arder, ¿no? Y esto pasó lo mismo. Esto cuando llegué, fui a hablar con el papi del niño que tenía esta moto, y digo, oye, ¿qué ha pasado? Dice, que he probado un cargador nuevo que he comprado y no es el original de la moto. O sea, me confesó que fue eso y fue, menos mal, la suerte fue que el padre era bombero, era de Girona, un bombero de Girona, y conforme vio salir humo, cogió la moto, la tiró y la diapositiva habéis visto antes que está la moto ardiendo. O sea, es que no le dio tiempo ni a sacarla de la carpa y ya está. ¿Vale? Entonces, a causa de esto, pues se creó la normativa de seguridad de motocicleta, con esto los siguientes puntos. La motocicleta no podrá ser modificada en su parte eléctrica o tener una avería en alguna de las partes. Cuando una motocicleta se presenta a competición, el motor tiene que estar en perfecto estado, la batería no puede tener ningún defecto, los cables no pueden tener ningún corte ni nada liado sin pilante, tiene que estar en perfecto estado. ¿De acuerdo? Obligatorio el uso del cargador de fabricante, nada de invento con cargadores. Ya os digo, los 2 accidentes que han ocurrido son por eso. Uno por experimentar con un cargador y el otro porque no era el original. Uso obligatorio del extintor de litio, la manta ignífuga, la estería aislante. Es lo típico que se pide con un vehículo eléctrico, sobre todo cuando estamos hablando de competición. Igual que en gasolina se pide que tenga extintor, se pide que también tenga una manta en caso de vertido de fluido al suelo, ¿vale? Todo eso se exige para el tema de medio ambiente. Para los comisarios de pista, aparte de lo anterior, guante aislante y gancho de rescate eléctrico, en caso de que el piloto quede en lo alto de la moto y haya un cortocircuito de algún tipo, ¿vale? Y como natural, un briefing de seguridad al personal organizativo de la prueba, indicando un poco lo mismo que se da un briefing de cómo rescatar una moto de gasolina, se da también un briefing de cómo rescatar una moto eléctrica. Esto ya se hace en Moto E, se está haciendo en Jerez a todos los comisarios de pista. Bueno, el futuro de la motocicleta eléctrica. El futuro yo lo veo bastante bueno porque es que están entrando muchos nuevos modelos de motocicletas. Esta creo que es la Enel, ¿vale? Os he puesto aquí unas pocas de diapositivas. Esto es un prototipo de Yamaha que va a salir en un futuro, creo que el año que viene sale. Vi la foto por ahí por internet y es un nuevo futuro de Yamaha. También en trail, en ride, se van a empezar a introducir la motocicleta eléctrica. Otro modelo de motocross que posiblemente entre también el año que viene en el Campeonato de España. Y esta motocicleta me ha llamado mucho la atención porque este fin de semana pasado ha sido la Feria de Milán, que es la feria más importante del mundo de las 2 ruedas a nivel mundial, y Yamaha ha presentado su primera motocicleta eléctrica. Aquí no estamos hablando de la Star, de tal, no, estamos hablando ya de Yamaha. Cuando una marca principal del mundo del motor se involucra ya en la motocicleta eléctrica, esto tiene futuro, ¿vale? Y aquí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención técnicamente. Esta motocicleta tiene embrague. Embrague. Sí, ¿lo veis ahí? Eso es el embrague de la moto. ¿Por qué tiene embrague? Porque esta motocicleta es motocross. En motocross, cuando un piloto toma una curva, juega mucho con el embrague. Él acelera y el embrague le va dando para que la moto agarre o no agarre, dependiendo si derrapa o no derrapa. Esa sensación los pilotos de la motocicleta eléctrica la habían perdido.
Yo eso lo he comentado, yo que suelo hablar mucho con pilotos, lo han comentado y eso lo habían perdido. Otra cosa que habían perdido, por ejemplo, en trial, que el otro día me pasó en el trial de la autonomía en Osuna, es el tema del golpe de gas. La motocicleta eléctrica tiene, siempre, yo que la he cogido, tiene un retardo. Y el otro día con el equipo catalán, hablando con la chica, digo, oye, ¿qué tal lleva el retardo? Dice, no, estas vienen ya con el retardo quitado. Digo, ¿cómo? Se me dice, sí, que le subimos el ralentí. Le suben el ralentí, entonces el motor está siempre predispuesto a empezar a tirar. De hecho, ellos notan que el motor va tirando. Y entonces, en el momento que acciona, ya ese efecto de milisegundos que tardan en reaccionar ya lo han perdido. Con lo cual, ya se va acercando a la motocicleta de combustión. Y esto ya os digo que es una novedad grandísima. Esto es, vamos, fresco del lunes, de este lunes, que la metí en la diapositiva antes de ayer. ¿Vale? Y a mí me ha sorprendido este tema de que ya vengan con embrague la motocicleta eléctrica. Esto ya, la verdad, que es el futuro y yo creo que va a ser ya el que abre las puertas definitivas a la motocicleta eléctrica, ya en el mundo del motor. Ya, de hecho, va a estar prácticamente en todas las especialidades. ¿Vale? En trial, como he dicho antes, bueno, esto también es estos Triumph, ¿vale? En trial, en Triumph, que también hay otra marca importante que también se ha metido. Y desde niños, pues ya también la tenemos en todo. ¿De acuerdo? Bueno, ya como para terminar, y un poco como anécdota, la motocicleta eléctrica no es nueva. En el 1942 cogieron una motocicleta de combustión y la convirtieron en eléctrica, ¿vale? Que actualmente sigue funcionando hoy en día. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y yo creo que, ya os digo, como Federación Española se está apostando por el tema de la motocicleta eléctrica. Creemos que hay que darle cabida, y no solamente cabida en una especialidad exclusivamente para eléctrica, que es lo que la gente no quiere, porque el otro día hablando con el delegado mío de mini velocidad de la Federación Española, me decía, vale, los niños corren la mini velocidad eléctrica, pero luego ¿dónde pasa? Es que por encima de tener escalones, es que el niño tenga una progresión. Sí, es verdad, no hay progresión, tiene que saltar combustión. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en trial, en motocross ya en breve, sí van a tener esa progresión de poder empezar con la moto esa que hemos visto antes, del niño, y sí tener, hasta que llegue a las categorías superiores, todo con vehículos eléctricos. Entonces yo creo que el futuro en la competición de la motocicleta eléctrica creo que va a tener un buen futuro y que poco a poco va entrando. Muchas gracias por la atención.